Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 2, parte 1 sobre ángulos y su clasificación del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Vemos ahora en la pantalla los enunciados de los ejercicios 1 y 2. Dice el ejercicio 1. En la figura T6, encontrar la medida en grados de cada uno de los siguientes ángulos: BAC, CAD, DAE, EAF, bueno, y los otros ángulos que se ven aquí donde estoy indicando con el cursor. Para eso necesitamos un transportador que aparece ahora en la pantalla. Voy a medir primero el ángulo BAC, que es el que está sombreado en este momento. Para medirlo debemos hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador A, o sea que tenemos bien puesto en este momento el ángulo, pero además un lado del ángulo debe pasar por la marquilla 0, como se observa en la figura, está bien en este momento. Entonces el segundo lado del ángulo AC pasa por la marca 20 del transportador, diciéndonos que BAC mide 20 grados. Esta medida la he escrito aquí a la derecha, en la parte superior, perdón, a la derecha, sí, parte superior, BAC es 20 grados. Ahora, quiero medir el ángulo CAD, que es el que aparece sombreado. El ángulo tendría que tener el vértice en el centro del transportador, que realmente lo tiene. Pasa por el punto A el vértice. Está situado ahí, pero ningún lado del ángulo está pasando por la marquilla 0. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es rotar el transportador. Rotemos el transportador para hacer que la marquilla 0 pase por un lado del triángulo. En este momento observen que está bien. Tenemos que medir el ángulo ACD, entonces un vértice debe estar por el centro del transportador, que es A, y un lado del ángulo, digamos el AC, debe pasar por la marquilla O, como se observa. Entonces el otro lado del ángulo, que es AD, está pasando por la marquilla 40. Entonces este ángulo mide 40. Esos datos los he escrito a la mano derecha superior. El ángulo CAD es 40 grados. Así podría medir cada uno de los demás ángulos. Pero, por ejemplo, para medir el ángulo CAE, que es otro ángulo que se pide, CAE, puedo llevarlo a la posición en el transportador, como hice antes, pero también se puede sumar CAE
obtenerse sumando el ángulo CAD más el ángulo DAE. Para medir el ángulo llano BAF, observe que es un ángulo llano. Entonces BAF mide 180 grados. Se pide también medir el ángulo EAF. El ángulo EAF, que lo va a graficar en este momento, para medir el ángulo EAF, puede llevarse a la posición en el transportador, como hicimos en los dos primeros ejercicios, pero en este transportador mide también en el sentido horario. Por ejemplo, las marquillas van de 0 a 60. Como un lado del ángulo está coincidiendo con el 0 y el otro pasa por 60, entonces la medida de FAE es 60 grados, como he mostrado aquí en la parte superior derecha. Claro que también se pudo haber hecho lo siguiente. Se pudo haber hecho 180. Para medir este ángulo se puede medir desde el origen hasta el lado azul midiendo 120 grados. Y estos 120 grados restarlos de 180. Luego este ángulo es 180 menos el ángulo BAE. Eso termina el ejercicio 1. Vamos ahora para el enunciado del ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, usando el transportador, trazar los ángulos cuyas medidas son alfa 43 grados, beta 17 grados, gamma 92 grados, delta 125 grados y teta 153 grados. Bueno, entonces ahora para ello vamos a tomar un transportador, que lo tenemos ahora en la pantalla. Grafiquemos primero un ángulo de 43 grados. Para eso debemos tomar un segmento que pase por todo el centro del transportador y por la marquilla 0, como se observa en este momento. Ese es un lado del triángulo. El otro lado del triángulo debe pasar por la marquilla 43 y por el centro del transportador. Observen acá que tenemos entonces, ahí tenemos 43 grados. Con el ángulo tiene un lado inicial, un lado pasando por el centro transportador y la marquilla 0, y el otro pasando por el centro transportador y la marquilla 43, siendo el centro del transportador el vértice del ángulo. Miremos acá el ángulo que hemos trazado. Este ángulo que aparece en la figura es el que mide 43 grados. Ahora hay que trazar uno que mida 17 grados. Y entonces el segundo lado del ángulo no debe ser ahora 43, sino que debe estar en 17 grados como estoy girando. Observen aquí, tendríamos uno de 17 grados, ya que un lado pasa por 0 del ángulo y el otro lado pasa por la marquilla 17. El otro ángulo gamma debe medir 92 grados. Entonces el segundo lado del ángulo debe ir a 92, como se muestra en este momento en la gráfica. Finalmente, tenemos que trazar uno de 125 y uno de 53. Aquí, para el de 125, llevamos el segundo lado del ángulo hasta la marquilla 125, que estoy indicando en este momento con el cursor. Y para el ángulo teta 153, debemos avanzarla hasta 153 grados. Este ángulo que se observa como morado en ese sector circular pasa por el origen, el vértice
marquilla 0 y marquilla 153 representa el ángulo θ de 153 grados. Para el enunciado 3A, tenemos ahora en la figura 7.7 y el enunciado que dice. En la figura 7.7, hallar las medidas de los ángulos A, B, BCA, BCD, A más B más BCA y BCA más BCD. Entonces, para eso podría usar el transportador, pero esta vez prefiero ya usar las herramientas de GeoGebra. Para medir el ángulo A, debo leerlo en la forma CAB con la herramienta que voy a sacar aquí, es herramienta de ángulo. Entonces, repito, voy a medir el ángulo A, toco en C, hacemos clic en A y posteriormente en B. Y observamos que ha salido aquí la medida, el paquete de GeoGebra ha dicho que ese ángulo mide 70 grados. Para hallar el ángulo en B, B debe ser el centro del ángulo, el vértice se cita en la mitad de las letras y entonces sería ABC. Tocamos en A, en B y en C. Perdón, debo elegir la herramienta ángulo que no la había elegido. Tocamos en A, en B y en C. Y entonces observemos que este ángulo también mide 70 grados. Así podría hallar el ángulo, este ángulo en C que se pregunta, y finalmente el ángulo DCB. Pero sin hacerlo, voy a suponer que ya aprendimos a hacerlo. Este ángulo realmente mide 40 grados. Y si midiera el BCD, obtendríamos, como lo hice antes, imitando lo que hicimos antes, este mediría 140 grados. Pueden verificarlo si quieren. Ahora, lo que queremos es hallar la suma de A, B y BCA, es decir, la suma de los ángulos interiores de este triángulo, del ABC. Y observamos que da 70, 70 más 40 y da 180. Realmente la suma de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Ahora, ¿cuánto da el ángulo BCA, que es este que dice 40, más BCD, que es este que podríamos haber hallado con el herramienta de GeoGebra, que da 140, y observamos que la suma de 40 y 140 a 180. Eso es porque estos dos ángulos, el que se expresa con 40 y el que se expresa con 140, la unión forma un ángulo llano, es decir, son ángulos adyacentes. Y si dos ángulos son adyacentes, son suplementarios. La suma de los dos siempre da 180 grados. Gracias por la atención prestada y los espero a ver un video sobre un taller posterior. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.